En el extranjero, episodio 24. Buenos días, mi nombre es Martín para los que ya me conocen y para los que no me conocen. Este podcast Latinos en el extranjero pertenece a un canal de YouTube, un canal que se llama El Jardín de Martín. Yo soy Martín y pues ahí hablo en mi jardín, en mi canal de YouTube, y pues este podcast parte de ese proyecto que tenemos tan hermoso en YouTube, donde tenemos una comunidad de personas que somos todos latinos, hispanohablantes, migrantes, personas que estamos pensando en emigrar o que hemos emigrado, y pues utilizamos este canal y ahora este podcast para hablar de los temas que tenemos que afrontar nosotros como migrantes. El día de hoy tenemos un capítulo en el que vamos a entrevistar o llamar o vamos a conversar con Carlos. Carlos es un peruano como yo, como muchos de los invitados también que han pasado por este podcast. Él es trujillano. Para los que no conocen Trujillo, bueno, no, Trujillo es una ciudad española, yo lo sé, pero en Perú también hay una ciudad que se llama Trujillo. Trujillo queda un poco al norte. Es una ciudad muy interesante, de mucho calor, donde hay los famosos caballitos de Totora, que son como estas balsas como incaicas o preincaicas, no estoy seguro de qué época son, donde pues nuestros ancestros pescaban, ¿no? Una ciudad hermosa donde se come riquísimo. Carlos proviene de ahí y nos va a contar su historia de haber emigrado a Alemania. Pero lo interesante del capítulo de hoy es que Carlos nos va a contar no solamente cómo llegó a Alemania, sino su relación con los dialectos, porque resulta que él ha tenido que aprender no solamente alemán, sino ha tenido que aprender un dialecto que existe acá que se llama Bayerisch. Aún no lo termina de aprender, pero en eso está. Y pues muchos de los migrantes que no van a una ciudad grande, sino que como aterrizan en un pueblo, se topan con que es doble el desafío, porque tienen que aprender el idioma del país, pero también el idioma de la región, del pueblo, el dialecto, ¿no? Carlos nos va a contar su historia y cómo la dificultad de tener que enfrentarse a un idioma nuevo como es el alemán, pues se multiplica cuando tienes delante un dialecto, ¿no? En el caso de que vivas o trabajes en un lugar donde se hable, además de alemán, se habla un dialecto, ¿no? Pero antes no se olviden que este episodio y todos los episodios de este podcast están disponibles en Spotify, en iTunes, en iVoox y en Spreaker, en esas 4 plataformas. En YouTube también están disponibles, pero no todos los capítulos, pues solamente las entrevistas. Así que les recomiendo que si no me están siguiendo, si no están siguiendo este podcast en alguna de las otras plataformas que son de audio como Spotify o iTunes, pues lo hagan de inmediatamente para que no se pierdan ningún episodio. Así que vamos a llamar en este momento a Carlos. Vamos. Carlos, ¿cómo estás? Perfecto. Bien, qué Bien, bien. todo bien. Qué bien, sí. Bueno, los que están escuchando este podcast no saben, ¿no? Pero ya voy llamando a Carlos 3 veces. ¿Cómo? Sí, claro. Sí. ¿Cómo estás? Cuéntame lo que me acabas de contar, que antes de que se me vaya la mega curiosidad, tú estás, Ujú. bueno, primero no sé si te puedes presentar así muy brevemente, qué estás haciendo en Ya, Alemania, quién eres, a qué te dedicas un poco. yo soy Carlos Manay. Ujú, Yo vivo ahora en Offenberg. ujú. Vivo en un pequeño así pueblito, que en Sí. ese pueblito yo vivo en el campo, ¿no? Ujú. Como una casa y total alrededor no hay nada. Mm. Y yo soy de Trujillo Ah, y vine aquí más o menos hace 4 años. ya. Ah, ya tienes 4 años. Y, Ujú. bueno, ahora tengo en la cabeza, no sé, 50 preguntas para ti. No sé por cuál decidirme. De hecho, cuando hablamos, un poco lo que me interesó fue esto de que vivías en un pueblo y tenías como reto, digamos, el tema de los dialectos famosos en Alemania, ¿no? Pero Ujú. ¿cómo así llegaste a Alemania? ¿Cómo así viniste para acá? Bueno, hace 4 años, no un poco más, 6 años más o menos, Ujú. en mi ciudad, en Trujillo.
llegó una chica de Alemania, ¿no? Ya, Que en ese entonces nos conocimos ujú, y establecimos una relación, no éramos claro, enamorados. claro, Pasando el tiempo en Trujillo, nos conocimos muchos más ujú, y luego ella decidió viajar a Alemania, ¿no? sí, Y nosotros dimos como ya por terminado porque yo tenía como otras expectativas, ¿no? Porque yo estaba terminando la universidad sí, y paralelo estaba trabajando, ¿no? Para sí, unas empresas como ajá, freelance. claro. Cuando ella llegó a Alemania, al poco tiempo me volvió a llamar, ¿no? Mm. Me dijo que estaba embarazada. Oh, ya, Entonces, sí. entonces fue como muy chocante para mí, ¿no? Entonces no sabía qué hacer. Bueno, Claro, hablé porque, con perdón, ella. no era tu novia, eras, bueno, un amor de verano, algo así, ¿no? O no sé. Bueno, sí, era mi enamorada, ¿no? Ah, Pero ok. ella estaba trabajando en Trujillo, ¿no? Pero Mm, se acabó su contrato y ella dijo, ya no decidió buscar otro trabajo o renovar, sino dijo, ok, ya me voy a Alemania, ¿no? sí. Entonces decidimos, ¿no? Como terminar la relación, decir, ok, bueno, no sé, ya Ujú, no, una relación a distancia es un poco difícil, ¿no? sí. Sí, 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 sí. Y luego cuando ella, como te dije, regresó a Alemania y a la semana, 2 semanas, me dio la noticia, ¿no? Claro, 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 claro. Ah, Ujú. ¿Y ahí qué pasó? Dijiste, bueno, o tú vienes o yo voy, algo así. claro, entonces, yo lo pensé, ¿no? Lo pensé. Entonces dije, bueno, ¿no? Ujú, Yo quiero que mi hijo nazca en Alemania sí, por los mismos motivos que hay como mucho más seguridad, porque sí. el sistema como es un poco mejor, ¿no? Ujú, Entonces, y decidí, ¿no? Decidí viajar a Alemania, ¿no? Y tener nuestro hijo en Alemania. sí. Yo viajé a Alemania, hice como mil documentos porque era como era de reunificación familiar, ¿no? Claro, claro. Y el niño todavía no había nacido, ¿no? Ella estaba embarazada, era reunificación A- familiar, perdón. reunificación a través de tu hijo, pues, ¿no? No. Claro, pero la Ujú. cuestión era que él todavía no nacía, ¿no? Mm, Entonces, ¿entiendes? claro, Entonces tenía que yo hacer como diferentes papeles y viajar como una visa temporal que me dieron. claro. Y una vez que el niño había nacido en Alemania, recién podía hacer yo los papeles Mm. para poder quedarme en Alemania. Ah, pero eso está como muy interesante, ya más allá de, digamos, de la historia que me estás contando, un poco para, Ujú, como contenido, digamos, para el canal, que ujú, se puede sacar la visa de reunificación con tu hijo a pesar de que aún no ha nacido, digamos, ¿no? Cuando está ujú, cuando tu novia, digamos, en el caso de que no estés ujú, casado, cuando esté encinta, ya ujú. encinta, puedes, estar pensando en migrar a Alemania sin tener necesariamente Claro, que casarte, ¿no? pero siempre y cuando ella tenga un poco más de 3 meses de embarazo. Ok, ok, Porque claro. creo que a partir del tercer mes ya se puede decir que Mm, es un embarazo en sí y que no va a sí, haber ninguna complicación y se va a perder sí, el niño, ¿no? sí, 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 sí. Y tú nunca habías pisado Alemania, o sea, pues, no, ¿habías salido antes del Perú? Sí, claro, yo había Sí. viajado bastante, ¿no? Mm, Pero en el Perú, incluso en otros países en Latinoamérica, en claro, Ecuador, claro, Argentina, ¿no? claro. Pero Europa tenía como tenía así como en mente todavía, ¿no? Mm, Pero en ese tiempo, como te digo, estaba terminando mis estudios sí, y bastantes gastos para ir a Europa no me era conveniente, ¿no? claro. En esos tiempos. Claro, claro, claro. ¿Y cómo fue, cómo fue ese momento? Bueno, debe haber sido muy emotivo, ¿no? Porque tu chica estaba embarazada y bueno, Ujú. te viniste, ¿no? Te viniste para acá, pero ¿dónde empezaron a vivir? ¿En la casa de sus padres? ¿O cómo Mm, terminas en un campo, ¿no? es una larga historia. Bueno, Sí, Eh, yo llegué nosotros, o sea, ella cuando yo estaba en Alemania, tramitó un departamento, ¿no? En, sí, en una ciudad como un sí. poco grande que se llama Straubing. ¿Ya? Y entonces ahí comenzamos a vivir en Straubing, en un pequeño departamento para los dos. Ujú, Pasando el tiempo, ¿no? Yo fui como con null alemán, ¿no? Yo ujú, sabía inglés, claro, podía sí, hablar inglés, sí. pero en Straubing, donde yo vivía, ¿no? Es una ciudad
relativamente Sí. grande, ¿no? No puedo decir que es una metrópoli o grande, así como Múnich, Ujú, tampoco es muy pequeño como ahora donde yo vivo, ujú. pero la gente es muy cerrada con los extranjeros, era muy cerrada con los extranjeros, ¿no? Mm, Cuando tú ibas y intentabas hablar inglés, sí. ellos te respondían, ¿no? Pero en alemán o en bayerisch, ¿no? El dialecto de donde se Ujú. habla. Ese pueblo es en Baviera, digamos, en Bayern. En Baviera, en Sí, Bayern, ¿no? En Baviera, ya. ¿no? Y, Está más o ujú, menos, está más o menos como a 2 horas de Múnich. ujú. Y dime una cosa, primero para los que están escuchando este podcast y para mí también que yo quiero aprender, ya con un pueblo apenas a 2 kilómetros de Múnich, ¿no? Porque Múnich es Ujú, una ciudad grande, digamos, ujú, quizás es la más importante o la segunda más importante ujú, en Alemania. Ya apenas a 2 kilómetros, perdón, a 2 horas de recorrido, los pueblos o sea, encuentras pueblos donde se habla dialecto, digamos, o donde no ujú, hay... Porque hay muchos pueblos donde no hay, cómo decirlo? Interculturalidad, o donde, donde ujú. los alemanes no tienen, digamos, mucho acceso, digamos, a culturas extranjeras, digamos, ¿no? Claro, claro. O sea, solo... Ujú. Ujú. Dime. Claro, o sea, por región, cada región en Alemania, yo que yo sepa, existe como un dialecto, ¿no? Como que se Ujú. hablaba hace mucho tiempo, ¿no? Mm, Ahora como hay como ciudades grandes donde vienen más extranjeros, hay más sí, comercio y cosas así, se habla el inglés y el Hochdeutsch, ¿no? Como sí, un sí, alemán como alto, como más claro, ¿no? sí. Que se puede aprender. Sí. Claro, es como si en Perú pues tuviésemos el español y quizás en la selva se hablase un español antiguo, ¿no? O un, no sé, ¿no? Y Como un bueno, mezclado ujú, con Aymara, que he hecho algo así. sí, es un Ujú, poco, no es igual, pero es un poco lo que pasa en España, ¿no? Que tienes la lengua castellana de Castilla ujú, y aparte tienes el vasco, el catalán y ujú, el no sé qué, ¿no? Y tienes varios ujú. idiomas ahí, pues... Dialectos también, ajá, ajá. así En toda es. Europa existe, en cada país de Europa existe En dialectos, ajá. Europa existe en general, ¿no? Es muy Ujú, ujú, interesante porque el otro día una profesora de alemán me preguntaba, ¿y tú hablas Hochspanisch? Como hablas ujú, español alto? Y yo ujú, le dije, no, eso no existe, ¿no? Para nosotros el ujú, español es una sola lengua y lo que hay son acentos, ¿no? El acento ujú, argentino, claro. el acento, no sé, boliviano, pero Ujú, la lengua, la gramática, todo es igual, ¿no? En cambio todo es igual. acá pues son como sublenguas, ¿no? Ujú, Como casi otros idiomas, ¿no? claro. En ese caso se podría yo decir como categorizar Ujú. como el español de España y el Mm, español de Latinoamérica, ¿no? mm. Claro, Porque el español de España utilizan el vosotros, la ya, acentuación misma de la Z, ¿no? En cambio nosotros usamos más el usted, claro, ustedes, ¿no? claro, hay otras expresiones, ¿no? Claro. Por ejemplo, justo ayer estaba escuchando un video de algún español que decía, eso me hace mucha ilusión, y nosotros Ujú, decimos, eso me ilusiona, ¿no? Como, ujú, me decepciona. y ellos dicen, me hace ilusión, o me lo he pensado, dicen ellos, y Ujú. nosotros Ya, decimos, claro, yo he pensado, ¿no? yo he Como, pensado. Ajá. sí, es muy gracioso. Y dime, ¿tú has podido, cómo ha sido tu proceso de aprender el idioma? ¿Cómo fue eso? Bueno, como te dije, yo vine a Alemania con null alemán, ¿no? Ya, cero, Null, claro. null, cero. Ujú. Entonces yo llegué a Alemania, era como muy frustrante para mí, ¿no? Porque Mm, lo único que yo, con quien yo podía hablar español era con mi novia sí. y, y después con su familia o cuando yo quería ir a hacer algo, comprar algo, no podía, ¿no? Ujú. Y lo peor mucho más es que yo llegué en un invierno mortal, que Uf, era menos ya. 15, -20. Ya, Entonces, yo soy del norte, ¿no? Y en el norte nosotros lo máximo que como en invierno sería como 10 grados, ya claro. digamos 8 grados, ¿no? Y un cambio así fatal hasta -15, -20 para mí me chocó, ¿no? Claro, eso Y- es, perdón, eso es gracioso porque es lo contrario a lo que pasa acá. Acá cuando dices yo soy del norte es que vengo de tierras frías, ¿no? Vengo de, no Claro, sé, claro, pero en Perú yo soy del norte significa que pues estás contento porque siempre tienes un buen tiempo y etcétera, ¿no? claro, Ujú. claro.
¿Y ahí, y Eh, cómo fue? ¿Empezaste a aprender por tu cuenta? No sé. bueno, sí, ¿no? Entonces, como te dije, yo, porque todavía mi hijo no nacía, Ujú. entonces yo llegué más o menos cuando la gestación era más o menos en el sexto mes, ¿Ya? me, ¿no? Ujú. Demoró todos los papeles, toda esa parte, ella tenía que hacer los papeles, llegué, ¿no? Entonces faltaban 3 meses más o menos para que Sí, nazca el niño, ¿no? Aproximadamente. sí, 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 Llegué a sí. Alemania y no podía hacer nada, ¿no? Solo porque tenía una visa temporal. La Ujú. visa iba a tenerlo a partir de que él nazca. Claro. Entonces yo no podía hacer absolutamente No nada. No podías podía ir a un trabajar. curso, no Ah, podía hacer nada, nada, ¿no? estabas como de turista. Estaba prácticamente como turista, claro, algo así. Era una visa de turista, pero algo temporal, ¿no? Que se iba a transformar luego en una visa de residencia, ¿no? Claro, claro, claro. Wow, Algo ya. así era así, Ujú. ¿no? Entonces, entonces frustrante, ¿no? Entonces lo que hice fue en internet, ¿no? Me comencé a buscar en internet, Claro. Duolingo utilizaba bastante, Ujú. aprendía, ¿no? Sí, 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 sí. Por mi cuenta, y Sí, luego cuando nació mi hijo, a partir de ese momento podía yo visitar un curso, ¿no? claro. Un Un curso, jauja es un un... curso de, ajá, un curso de integración se llama, Sí, que lo sí. necesitaba también para poder eh, recibir también la visa, ¿no? Y poder Sí, trabajar. sí, sí, sí. Entonces, visité un curso intensivo de 3 meses. En Ujú, 3 meses eh, fue el profesor y profesora, porque tenía dos, ujú. eran como muy amables y siempre se interesaban, Sí. ¿no? Porque había pocos extranjeros en ese momento Ujú, y tenían mucha paciencia con nosotros, y yo paralelo también practicaba siempre en el Duolingo, ujú. y luego terminé el B1, ¿no? Con el B1, Claro. ¿no? Entonces ya podía yo como enviar más o menos para poder trabajar, ¿no? Porque en el lugar donde vivo es necesario siempre saber alemán, ¿no? Si no, no Sí. consigues nada de trabajo. Bueno, creo que en toda Alemania un poco es así, Ujú, ¿no? Por ahí hay algún que otro trabajo en inglés, pero ujú. diría que, no sé cómo lo ves tú, yo diría que el 90% de los trabajos tienes que saber algo Claro, de el noventa alemán, por ¿no? ciento, claro, porque siempre tienes que comunicarte, si es que con el team, ¿no? Con las personas, ¿no? Sí, Y mayormente la comunicación es sí, como en alemán, ¿no? sí, 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 sí. Oye, y cuéntame una cosa. Bueno, ya estás 4 años, me imagino que ya Ujú, un poco te has podido desenvolver con el alemán. ujú, Quizás a la fuerza, pero ya ujú. algo. ¿Cómo es el tema del Bairish? ¿Se habla Ok, Bairish en ajá. tu Ah, pueblo? sí, claro. Ujú. Ajá, ok. Entonces, yo terminé mis estudios, ¿no? Yo dije como, ya, wow, ya tengo el B1, más o menos puedo hablar con todo el mundo, Sí, más o menos puedo hablar lo que sí, yo quiera, lo que yo pueda. Entonces salgo a la calle, como decir, ¿no? A hablar ujú, con la gente, ¿no? sí. Y no entendía nada, nada, como nulo. Les decía, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es mi problema? Algo, Claro, lo que algo te hice enseñan en mal. la escuela por gusto, claro. Ese es como el Hochdeutsch, ¿no? Entonces, y me hablaban, ¿no? Y yo no entendía como nada, nada. Entonces, me sentía más frustrado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a veces la gente intentaba hablar así como Hochdeutsch conmigo, ¿no? Como el alemán alto, ¿no? Conmigo, pero Sí. para ellos, como siempre están acostumbrados a hablar el Bayerisch, el Hochdeutsch es como un poco difícil, a veces tienen que pensarlo, ¿no? Claro, claro, claro. Es un poco, ¿No? para explicarlo, yo no sé si llega a ser no, como lo dices tanto de el español de España y el español de... Incluso creo que es un poco más fuerte, ¿no? Podría llegar a ser incluso como el portugués y el español, algo así, ¿no? Porque no, bueno, al menos yo que todavía me siento nuevo, escucho los dialectos, el Bairish o acá en Colonia hay el Kolsch, pues, ¿no? El coach, ajá. Y se escuchan diferente, o sea, entiendo un par Ujú, de palabras, pero es otro idioma, para mí es otro idioma, ¿no? claro. Por ejemplo, Ujú. ujú, Dime, cuéntame. por ejemplo, yo podría darte un ejemplo, por ejemplo, del Ujú. Bayerisch, porque ahora, como en el trabajo, ya más o menos ya puedo entender, no puedo Sí, hablarlo muy bien el Bayerisch, pero sí lo entiendo. sí. Ah, Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, ahora estamos en la casa, ¿no? sí. En alemán sería como Wir sind zu Hause, Ajá. en Bayerisch es Mir sama daheim. Pero suenan muy distintos, claro, Ya, claro, es otro idioma. Vía sin su house, vía, ¿cómo es? Vía Mia sama Mia Sama. O sea, el Vía Sint daheim.
En Ujú, Bairish es Biasim. Miyasama. ¿Qué Ujú. más? Dajuam. Da Juan. Da Juan. No So, tiene nada. No, Daheim, como Daheim o tu ah, house, así. Daheim, en Mannerheim, algo Dajuam. así. No tiene, pero no tiene nada que ver, al menos los sonidos, ¿no? Como no, Hay algunos, se pueden utilizar, como hay poquitas reglas, como por ejemplo que en lugar de como decir anrufen o sí, rufa, ¿no? claro, claro, Se claro. puede un Ujú, poco reconocer, ujú. todavía un poquito del alemán, Sí, sí, pero sí. ya, sí. Y actualmente tú estás trabajando, te estás dedicando a algo, Claro, sí. claro, yo estudié ingeniería de sistemas en la Nacional Ah, ah, y ese título me sirvió mucho aquí porque lo pude como validar sí, sí, y sí. no me acuerdo cómo se llama lo que hice, El, porque lo tuve que primero, el lo, Anakenum, pu- ujú, Anarcanon, pero hay otra, hay un firmado que existe entre Perú ya. y Europa, que tú, Ajá. por ejemplo, cualquier título o Ah, cualquier sí. documento oficial, Ajá. apelar, no me acuerdo cómo se Lo he llama, escuchado alguna vez, yo tampoco lo ujú, recuerdo. que tú lo puedes validar, ¿no? Lo Sí, traduces y lo puedes validar y es, vale exactamente lo mismo aquí. sí, es como lo reconocen automáticamente, Ujú, ¿no? lo reconoce, ajá, pero eso tienes que hacerlo en el consulado, ¿no? Sí, sí. Peruano, tienes que hacerlo. Y claro, ingeniería de sistemas siempre es una carrera pues que está más o menos demandada en Alemania. No, Ujú, no sé si claro, sí. no sé si en los pueblos también, pero en las Ujú, ciudades hay, yo lo digo porque cuando estuve buscando empleo como editor de videos, que es un poco ujú, a lo que me quería dedicar, editor de ujú, videos o animador gráfico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con videos, que es lo que yo hago, ujú, encontraba una oferta dentro de 20 o 30 de desarrolladores de software, de ingenieros de sistemas, técnicos de sistemas, todo lo que ujú, tenía que ver con computadores, ujú. había mucho, ¿no? Y ahí hablan Bayrich, o sea, tus colegas, tus compañeros hablan Bayrich, o Bueno, al principio hablaban conmigo Hochdeutsch, ¿no? ya. Hablaban conmigo Hochdeutsch y ellos, conforme pasaba el tiempo, me enseñaban Bayerisch, ¿no? Me iban enseñando como cosas, ¿Qué? se dice así en Bayerisch, aquí en Bayern decimos así, como Ya, dichos, cosas así, ¿no? Entonces yo iba aprendiendo, ¿no? claro, claro, Como claro. paralelo, ¿no? Porque el alemán lo aprendo siempre, siempre, cada día aprendo algo más en alemán Sí, sí, sí. y el Bayerisch igual. Sí, qué loco, ¿no? Porque para nosotros, los que, al menos, no sé si en toda Latinoamérica, pero en Perú, un poco la idea que tenemos de un dialecto es una lengua que está muy olvidada, digamos, y que nadie tiene interés en hablarla, porque Ujú, tenemos no sé, el ejemplo quizás del quechua, ¿no? Y del aymara, que ujú, son lenguas que todavía existen, que están en pueblos, pero que día a día la gente ya casi no las usan, ¿no? O las usan muy poco dentro de las familias apenas con la abuela, algo así, ¿no? Pero acá los dialectos se usan en el trabajo, digamos. O sea, no es que claro. no es una lengua relegada para hablar con la abuela y con el abuelo en casa, sino es una Ujú, lengua que se usa, son lenguas que se usan aún en el trabajo, en la calle, o sea, la gente habla, ujú, o sea, claro. están vivas, En, ¿no? en las escuelas también. Ah, En las sí. escuelas, claro, en el curso de alemán, así como para nosotros comunicación, Mm, donde nos enseñaban las reglas en español, ujú. aquí también les enseñan como Deutsch, alemán, Sí, y los profesores, depende de cada profesor, si quieren hablan alemán o Bayerisch, ¿no? Y enseñan su clase. claro, claro. Y te pregunto, ¿eso ha sido como, o sea, cómo has encontrado esa experiencia? Porque siempre es como frustrante un poco cuando vienes con cero tener que aprender alemán porque es una lengua compleja, que hay que dedicarle tiempo, hay que ser paciente, Ujú, no es tanto como el inglés, ¿no? Es un poco más pesado, creo yo. Pero si a eso le sumas el tema del Bairish, pues no sé, como que la cuesta se hace más empinada, ¿no? No sé claro. cómo ha sido tu caso. Ujú. Claro, depende también. Por ejemplo, si yo hubiera, creo, ido a München, como a ¿Ya? Múnich, Ajá. ahí hablan más alemán, ¿no? Claro. Entonces el tema de Bari sería como un poco como, ya si quieres aprender, opcional, ¿no? Ujú, ujú. Pero si tú vas como a pueblos pequeños o Sí. ciudades no tan grandes, está todavía como
prioridad y relevante que tú aprendas, ¿no? El dialecto, Claro, porque no claro, vas a estar perdido. claro. Y actualmente están, o sea, ¿ustedes siguen viviendo con los padres de tu novia o están en ese No, pueblo? Ujú. como te dije, Ah, sí, 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 sí. en ese tiempo no Sí. vivíamos en Straubing. Claro, sí, 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 sí. eh, claro, bueno, nuestra relación con mi novia en ese momento ya estaba más o menos, ¿no? Claro. Luego, hasta que decidimos nosotros ya no estar juntos, ¿no? Separarnos. Ah, ok, 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 ok. No sé, nos separábamos, pero quedamos como amigos, ¿no? Entonces, Sí. yo, por ejemplo, tengo que pasar pensión a mi hijo y lo veo siempre, ¿no? Ya, Lo ya veo te como entendí. Ujú. lo veo como siempre en la semana, lo veo, pasa los fines de semana también conmigo, Claro, ¿no? claro. Y ya te quedaste, digamos, porque claro, tenías un hijo acá, pues, ¿no? O sea, Claro. dijiste, o le pago el pasaje a Trujillo todos los años, o me quedo por acá, ¿no? Y aprendí el No, idioma. claro, ¿no? Sí, sí, Claro, o sea, yo decidí, ok, yo me quedo acá porque mi hijo está acá, él sí, está en el kindergarten, él va a sí, estudiar acá, y yo quiero estar siempre a su lado, ¿no? sí, sí, Entonces mi sí, decisión fue, ok, me quedo, y yo en ese entonces ya tenía un trabajo también fijo, ¿no? Entonces dije, ok, sí, y ya claro. tenía más amigos, podía hablar alemán, entonces ya estaba un poco integrado, ¿no? Sí, claro, claro. Pero ahora mismo estás viviendo en un pueblo, digamos, en una... Ujú. ¿qué cosa es? Es un campo? ¿Es Es un...? se podría decir como claro, un campo, ¿no? Eso es una Ajá, casa grande sí. y alrededor es como todo verde, ¿no? Es el campo, ¿no? No Sí, hay sí, sí, nada. sí, sí. Si tú quieres hacer algo, quieres ir a comprar, Eso. quieres ir a, no sé, necesitas un auto, ¿no? Porque aquí no pasa taxi, no pasa nada, ¿no? Claro, claro. Pero hay gente alrededor, digamos, hay otras Claro, yo casas. tengo, sí, 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 hay otras casas, tengo como vecinos, pero están como muy, muy separados, ¿no? ¿No? Mm. Como bastantes, ya no vecinos, no, como no al No es lado que, mío de mi casa, sino que un claro, poco más, no es que sales a la bodega de la esquina a comprar y te encuentras claro, ahí con alguien y hola, ¿qué tal? ¿No? Claro. no, 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 cada uno, ya aquí es hasta un poco difícil, igual si viviera en la ciudad tampoco sucede eso, ¿no? Sí, 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 sí. Es un Pero poco los ujú, sí, no, y a veces, pues es hermoso, ¿no? Vivir en esos sitios, pero también muchas veces es un poco complicado, ¿no? Porque tienes los pros, que es lindo, vives en medio de la naturaleza, es más barato también, es mucho más claro, es más barato, barato, mucho más y barato, por el mismo precio que obtendrías una casa gigantesca en un pueblo o en un campo, pues en la ciudad te darían apenas una habitación, creo, ¿no? claro, sí, Entonces tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Tienes que tener auto de todas maneras, creo, o al ujú, menos una moto o algo así, ¿no? Sí, 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 claro, sí. claro, tú mismo lo has dicho, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí, sí. Y claro, para mí fue también una decisión muy grande porque Trujillo es una ciudad grande, ¿no? Yo siempre me Mm, movilizaba en bus o en taxi, ¿no? sí, Y aquí necesito mi propio auto y si quiero hacer algo, tengo que planearlo cuando lo voy a hacer, ¿no? claro. Y no espontáneo, así como, hoy día me voy a comprar esto, ¿no? Claro, claro, yo creo que para mí eso es lo que más extraño un poco, ¿no? Un poco Ujú, que muchos me critican por decirlo, pero es verdad, o sea, yo extraño un poco la informalidad o la ujú, espontaneidad, digamos, de ujú, encontrarse con gente sin planear absolutamente nada antes. Acá también sucede, sí, pero es mucho más difícil, ¿no? No puedo simplemente levantar el teléfono y decir, estoy yendo para tu casa o claro, vente a almorzar. ¿Qué estás haciendo? Vente a almorzar, ¿no? En Trujillo, me imagino, igual en Lima, sucede eso, ¿no? Que llamas a alguien claro, y ¿dónde estás? Ay, 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 te busco que estoy yendo ahora mismo para almorzar juntos. Ah, ya, ven, 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 ven. claro, claro. Acá hay que planear un poco más las cosas y se entiende Ujú, porque no todos viven como en la ciudad, ¿no? Unos viven en un pueblo a 2 horas, otros, pues no sé, ¿no? Listo. Oye, Carlos, muchísimas gracias por pasar por este podcast. Pues cuando ujú. quieras, estás súper mega archi invitado a contarme más detalles. Parece que tu historia
Es muy, muy, muy interesante. Ahora me has contado un poco el resumen, pero no sé, algún otro día me gustaría saber ya cómo fue, ¿no? El día que llegaste Ujú, no sé, y cómo fue tu experiencia de aprender alemán y cómo encontraste el ujú. empleo, cómo hiciste, o sea, algún otro día pues estás totalmente invitado a pasar por este podcast y nada, y darte las gracias por apenas 25 minutos, pero haber participado con tu historia que está muy, 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 muy entretenida, ¿no? Y muy interesante y también muy admirable, ¿no? Porque dejaste todo, bueno, también tenías un hijo, ¿no? Pero igual, aún así, dejaste absolutamente todo y te viniste con null alemán, como tú dices, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Ya, listo. Muchas gracias por invitarme también, por darme un poco de espacio para poder contar un poco de mi experiencia No, gracias a y que ti. pueda ayudar a personas, ¿no? De Sí, Latinoamérica. sí, tú bien sabes que hay mucha gente que viene y Ujú, está muy frustrada porque pues es una cultura nueva y es un idioma difícil de aprender y nada, historias como la tuya son muy, muy alentadoras y aunque no lo creas, hay mucha gente que escribe diciéndome, oye, tus podcasts me hacen sentirme ya no tan sola, ¿no? O no tan ujú, solo, ujú. ¿no? Porque encuentro como que hay otros que han pasado ya por donde yo estoy pasando, ¿no? Así Sí, que, claro. nada, muchas gracias, Carlos. Listo, Te listo, dejo Martín. y nos vemos en el siguiente podcast y nosotros nos vamos a hablar de todas maneras, Carlos, en algún siguiente episodio. Chao, Dale, chao, nos cuídate. vemos. Chao.